En el año 1954, en Estados Unidos, vivía un vendedor llamado Ray Kroc. Tenía 52 años y en su largo historial de trabajos realizados había vendido absolutamente de todo. Mesas plegables, cafeteras, pianos y cualquier objeto que fuera vendible para llevarse una comisión por venderlo. Realmente, Ray Kroc era un vendedor fracasado. Había intentado tener éxito en muchas ocasiones, pero nunca había llegado el momento en el que pudiera saborear las mieles del éxito. Más bien al contrario, había perdido dinero en muchísimas ocasiones. En 1954, Ray Kroc estaba vendiendo batidoras. Eran batidoras para hacer 5 batidos al mismo tiempo y estaban destinadas a los restaurantes y cafeterías de esa época. Ese tipo de batidoras pesaban mucho y cada vez que iba a un establecimiento para hacer una demostración, tenía que transportar esa batidora a mano, desde el maletero de su coche a la cocina del restaurante. Un vendedor a puerta fría como Ray Kroc tiene aproximadamente poco más de un 1% de posibilidades de que le compren lo que está vendiendo, por lo que tenía que intentar venderla unas 100 veces para que le compraran una sola batidora. Solo con este dato ya nos podemos hacer una idea de lo duro que era este trabajo. En esa época estaban de moda los restaurantes-cafeterías que servían a los clientes sin que saliesen de sus coches aparcados en el parking exterior del establecimiento. La comida no es que fuera mala, pero normalmente era muy mejorable. Los tiempos de espera eran largos, muchas veces el pedido estaba mal ordenado en la cocina, trayendo pedidos equivocados, y el personal no era demasiado amable. No tenían en cuenta ni el producto que ofrecían ni la experiencia del cliente, pero como todos los restaurantes de ese estilo en esa época hacían lo mismo, pues nadie se esforzaba para hacerlo mejor. Era como una especie de oligopolio de negocios mal montados. Si eras cliente, fueras a donde fueras, te trataban de la misma forma. Una y otra vez, ese vendedor llamado Ray Kroc visitaba esos restaurantes cafetería, pero casi siempre recibía la misma respuesta. No, no y más nos. No nos interesa tu batidora que puede hacer 5 batidos al mismo tiempo. No tenemos tantos clientes. Y en las horas punta, el cliente espera el tiempo que haga falta a que le traigamos el pedido. ¿Qué problema hay? Así que tu batidora no nos sirve para nada. No nos interesa. Ray Kroc en su tiempo libre siempre escuchaba grabaciones motivacionales para emprendedores. En esa época eran discos de vinilo, no había otra cosa. Eran unos discos planos de unos 30 centímetros de diámetro. Y él, siempre que tenía un rato libre, oía esos discos motivacionales para gente que quería emprender un negocio. Los escuchaba una vez, y otra, y otra, y otra. Esos discos repetían constantemente la palabra persistencia. Decían que el talento valía muy poco, que el mundo estaba lleno de personas fracasadas con talento, porque no persistían en su idea de negocio. Ni siquiera la educación tenía valor, según estos discos. El mundo está lleno de tontos muy bien educados, decían estas grabaciones. En cambio, la persistencia es muy poderosa para conseguir nuestros sueños. Lo único que de verdad nos hará alcanzar las metas es la constancia y mantenerse firme ante los obstáculos. Un día a Ray Kroc se le acabaron los sitios donde intentar vender la batidora de helados, así que llamó desde una cabina telefónica a la oficina donde trabajaba. Quería saber dónde había más restaurantes para intentar agotar las últimas posibilidades de vender ese modelo de batidora, antes de empezar a vender cualquier otra máquina. Y la contestación que le dieron desde la oficina fue realmente sorprendente. Fue una respuesta inesperada. Le dijeron que un pequeño restaurante llamado McDonald's, que estaba en California, había hecho un encargo de 6 batidoras del mismo modelo que él estaba vendiendo en ese momento.
¿Cómo es posible que un restaurante tan pequeño quiera 6 batidoras que puede hacer 5 batidos al mismo tiempo? Ray Kroc dijo que eso era imposible, que era un error. Pero la secretaria le contestó que a ella también le había parecido un poco raro. Así que había llamado a ese pequeño restaurante y le habían confirmado que el pedido era correcto. Ray Kroc, aturdido, llamó él mismo a ese pequeño restaurante para hacer una nueva comprobación. Y efectivamente, no era un error. Querían 6 batidoras para poder hacer 30 batidos al mismo tiempo. Ray Kroc estaba tan sorprendido que hizo algo que muy pocos de nosotros haríamos. Decidió ir en persona a ese restaurante. Fue en su coche desde San Luis, en el estado de Missouri, hasta San Bernardino, en el estado de California. Hoy en día hay casi 3.000 kilómetros de carretera y unas 26 horas en coche. Teniendo en cuenta de que estamos hablando del año 1954, es de suponer que tardaría muchísimo más tiempo. Una vez habiendo llegado al destino, al ver ese restaurante, quedó perplejo por el gran volumen de clientela que tenía ese pequeño local. A pesar de las pequeñas dimensiones de ese restaurante, había una gran cantidad de gente haciendo cola. Misteriosamente servían los pedidos muy rápido a sus clientes, por lo que la espera era muy corta. Antes de presentarse a los dueños y decir quién era él, quiso ser un cliente más para probar esas hamburguesas, quedando nuevamente muy sorprendido por la gran rapidez y amabilidad del servicio. Además, servían las hamburguesas y los refrescos de una manera muy extraña. Todo era desechable. No había platos, ni vasos, ni cubiertos, ni nada que pudiera entorpecer y retrasar el servicio al cliente. Todo era de papel y cartón desechable. Ray Kroc estaba maravillado al mismo tiempo que sorprendido. Había visitado cientos de establecimientos, pero nunca había visto un restaurante igual con esa metodología de trabajo. Una hamburguesa, unas patatas fritas y una Coca-Cola le costó solamente 35 centavos, por lo que los clientes podían repetir la experiencia varias veces en un solo mes. Y no solamente se sorprendió por el producto, la rapidez y el buen servicio al cliente, sino que también había un buen ambiente. La clientela era una clientela de calidad, una clientela de tipo familiar. Papás, niños e incluso las abuelas podían pasar una tarde comiendo algo con sus nietos. Era una forma de tener entretenidos a los niños por un precio muy accesible. Ray Kroc finalmente se presentó a los dueños de ese restaurante, los cuales eran 2 hermanos apellidados McDonald. Ellos, al ver que era el representante de esas batidoras que habían pedido, le invitaron a entrar a la cocina y le enseñaron toda su metodología de trabajo. Ray Kroc nuevamente volvió a quedarse maravillado. Todo estaba medido al milímetro. Cada pequeño espacio de esa cocina tenía un objetivo específico y cada empleado sabía perfectamente qué hacer en cada momento. Todas las hamburguesas estaban al punto exacto de cocción y cada cierto tiempo los hermanos McDonald comprobaban si las patatas seguían haciéndose exactamente igual de crujientes que la primera fritura. Las rodajas de pepinillos ya estaban cortadas y contadas. Tenía que haber 2 pepinillos por cada hamburguesa, ni un poco más ni un poco menos. Una pizca de cebolla y una dosis de ketchup y mostaza. Los utensilios con los que echaban las salsas estaban fabricados por los mismos hermanos McDonald, para que cayera la cantidad de salsa exacta en el sitio exacto. Eran capaces de preparar una gran cantidad de hamburguesas en muy poco tiempo, y todas eran exactamente iguales. Las patatas siempre eran crujientes por fuera, blanditas por dentro, nunca eran aceitosas y con un punto de sal perfecto. Ray Kroc estaba tan maravillado que invitó a cenar a los 2 hermanos para que les explicara toda su historia. En la cena, los hermanos McDonald contaron que nunca lo tuvieron fácil. De jóvenes habían trabajado en muchos oficios diferentes para poder ahorrar y montar su propio negocio.
Al cabo de un tiempo, con esos ahorros, consiguieron su objetivo y pudieron poner en marcha un cine. Pero la mala suerte hizo que pocos meses después de su apertura estallara la gran crisis de 1929 en Estados Unidos, por lo que el negocio fue un auténtico fracaso desde el primer momento. En plena crisis nadie tenía dinero para ir al cine. Un tiempo después, en 1940, decidieron poner un pequeño restaurante de perritos calientes y zumos de naranja a muy bajo precio. No les fue mal del todo, pero en esa población donde estaban, llamada Arcadia, no podían crecer porque había muy pocos habitantes, por lo que tuvieron que trasladarse a San Bernardino. Allí tampoco les fue mal, pero tuvieron muchísimos problemas. Vendían 27 especialidades en un establecimiento que en ese momento lo llamaron Barbacoa McDonald's. La clientela que atraían era juvenil, muchos de ellos gamberros, incluso pequeños delincuentes. Necesitaban mucho personal de servicio y constantemente se rompían o robaban platos, vasos y cubiertos. Entonces los hermanos McDonald se dieron cuenta de que el 80% de las ventas se concentraban solo en 3 productos: en las hamburguesas, las patatas fritas y los refrescos. Así que cambiaron radicalmente el modelo de negocio. Prescindieron de las camareras, quedándose solo con los cocineros y fomentando el autoservicio a los clientes. Eliminaron platos y toda clase de artilugios, sustituyéndolos con envoltorios de papel desechable. Quitaron la música, las máquinas de tabaco, los chicles y todo lo que atraía a esa clientela adolescente no deseada, y favoreciendo un tipo de cliente sano y familiar, incluso con niños. Y la parte más extravagante del reajuste del negocio fue diseñar su propia cocina, para que los cocineros estuvieran totalmente sincronizados entre sí para poder servir las hamburguesas recién hechas con una rapidez sorprendente. Cuando todo estuvo listo, el servicio era perfecto, pero los clientes no entendían lo que tenían que hacer, así que la inauguración fue un auténtico desastre. Todo el mundo esperaba a que les sirvieran y buscaban los platos y cubiertos de siempre. Los hermanos McDonald no tuvieron en cuenta el proceso de aprendizaje que debe tener el cliente. Hicieron varias intentonas montando espectáculos en el exterior del restaurante, pero tampoco funcionó. Unos pocos días después, los hermanos McDonald se reunieron para valorar si cerraban el restaurante o volvían al ineficiente y antiguo servicio que tenían todos los restaurantes de aquella época. Pero poco a poco los clientes iban viniendo y acostumbrándose a su novedoso y veloz sistema de venta de hamburguesas. Pocas semanas después, su rotundo fracaso se convirtió en un éxito absoluto. La clave de todo aquello fue que los clientes necesitaban algo de tiempo para comprender que ese sistema tan novedoso era muy práctico, por lo que les acabaría gustando mucho. Había un mejor ambiente, mayor rapidez de servicio, no había errores en los pedidos de cocina, las hamburguesas estaban mejor cocinadas. Todo estaba especialmente diseñado para que la experiencia del cliente fuera muy buena en todos los sentidos. Así que no tardó en correr la voz y finalmente el restaurante fue todo un éxito. Ray Kroc casi no pudo dormir durante varios días pensando continuamente en ese pequeño restaurante y todo lo que le habían contado esos 2 propietarios apellidados McDonald. Después de dar muchas vueltas a esa idea, propuso a los hermanos crear varias franquicias de ese sistema de trabajo. Era una idea de negocio demasiado buena para que solo lo explotara un pequeño y humilde restaurante perdido en California. Los hermanos McDonald respondieron que ya lo habían intentado una vez, pero fue un auténtico desastre porque los franquiciados no seguían las pautas estipuladas. Su servicio era ineficiente y lento porque solo buscaban un trabajo que les diera un sueldo para vivir. No tenían ansias ni voluntad de hacer las cosas bien hechas. Los franquiciados solo buscaban dinero trabajando lo menos posible.
A distancia no se podían controlar lo que hacían esos franquiciados, por lo que los locales acababan siendo un desastre ensuciando la marca McDonald's. Así que decidieron no tener franquicias y trabajar solo en su pequeño restaurante de California. La esposa de Ray Kroc no era una persona emprendedora, en absoluto. Todo lo contrario. Por lo que nunca apoyaba a su marido a la hora de emprender una nueva iniciativa e intentar tener un negocio propio que funcionase, luchando por prosperar como personas y como familia. Además, estaba harta de los fracasos de Ray, así que cuando su marido le contó todo lo que había visto y hablado con los hermanos McDonald, inmediatamente empezó a poner pegas y a ver a ese restaurante como otra fantasía ridícula de su marido. Le reprochó que nunca estaba en casa, nunca hacían nada juntos y que no eran un matrimonio feliz por su culpa. Estaba casada con un soñador, con alguien que solo tenía sueños de grandeza, pero que en realidad era un don nadie. Alguien que había iniciado decenas de negocios, todos ellos ruinosos, poniendo en peligro continuamente la estabilidad económica de la familia, y con el que se discutía continuamente por culpa de sus sueños imposibles de tener un gran negocio. En innumerables ocasiones le dijo que él realmente no era un soñador, sino una persona fantasiosa, repleto de altibajos emocionales y un fracasado. Ya tienes 52 años, le dijo. Nunca has tenido un trabajo estable. ¿Y aún no te has dado cuenta de que eres un fracasado? Siempre has sido un fracasado y morirás como un fracasado. Con la respuesta negativa de los hermanos McDonald y la de su esposa, Ray Kroc siguió vendiendo sus batidoras, pero el interés de sus clientes, como siempre, era nulo. Prácticamente todo lo que recibía era un no como respuesta, excusas y portazos para que ni siquiera pudiera entrar en los restaurantes y cafeterías donde pretendía hacer una pequeña demostración de esa batidora de helados. Así que volvió a ver personalmente a los hermanos McDonald y, aplicando sus 40 años de experiencia como vendedor, puso todo su conocimiento y su empeño en convencer a los hermanos McDonald de que le dejaran buscar franquiciados. Él sería el encargado de controlarlos para mantener la filosofía McDonald's de calidad y rapidez de servicio. Argumentó que McDonald's incluso podía llegar a ser un referente de Estados Unidos de América como lo era la Coca-Cola. Los hermanos McDonald, después de meditarlo mucho, finalmente accedieron siempre y cuando hubiera contratos firmados dejando las cosas muy claras. Ray Kroc acudió a varios bancos para empezar a financiar la futura franquicia, pero los bancos ya lo conocían por sus innumerables intentos de crear negocios que al final nunca funcionaban, así que no le concedieron ningún crédito. Finalmente tuvo que hipotecar su casa para que le prestaran el capital suficiente para iniciar el proyecto, pero ocultándoselo a su esposa, ya que, como hemos visto anteriormente, no era una persona emprendedora y nunca jamás hubiera aceptado poner en riesgo la casa donde vivían. Poco después el proyecto se puso en marcha, pero los hermanos McDonald continuamente ponían muchas trabas a cada paso que se daba, ya que para los hermanos la calidad y no ensuciar el nombre de McDonald's era vital. No querían patrocinios de marcas, ni modificaciones del plan de imprevistas, ni nada que se saliera de lo estrictamente acordado y firmado desde un principio. A pesar de todo tipo de dificultades que se iban presentando, Ray Kroc consiguió poner en marcha la primera franquicia. Uno de los cocineros principiantes que entró a trabajar era un joven llamado Fred Tanner. Este chico novato que tuvo su primer trabajo en la franquicia McDonald's será extraordinariamente importante al final de esta historia, pero aún no puedo decirte el porqué. De momento solo te digo que más adelante te recordaré este joven cocinero de hamburguesas llamado Fred Tanner, porque necesitaré volver a hablar de él
por lo que hizo en McDonald's varios años después. Siguiendo con la historia, Ray Kroc convenció a algunos de sus amigos de que se hicieran franquiciados de McDonald's. Aunque la mayoría de estos amigos estaban jubilados, era una buena opción para invertir y obtener ingresos pasivos. Al poco tiempo, esos amigos abrieron algunas franquicias, pero los problemas seguían surgiendo. Los franquiciados no obedecían los mandatos a los que se habían comprometido. Sucedía exactamente lo mismo que lo que les pasó a los hermanos McDonald. Los franquiciados vendían productos que no tenían nada que ver con el concepto McDonald's. Las cocinas estaban sucias, ponían música estridente, atraían clientes conflictivos. Las hamburguesas estaban mal hechas y ponían ingredientes diferentes a los dictados por McDonald's. El mal manejo de las franquicias por parte de los compañeros de Ray Kroc acabó por cortar la amistad con los que habían sido sus amigos durante muchos años, y esto desembocó en un mayor desencuentro con la esposa de Ray, ya que eran amigos comunes de los dos. Ray Kroc muchas veces aparcaba su coche de incógnito enfrente de las franquicias y observaba disimuladamente cómo trabajaban sin que él estuviera presente. La verdad es que los franquiciados dejaban mucho que desear, porque no entendían el espíritu de McDonald's, ni su propósito, ni su diferenciación de los demás restaurantes hamburgueserías de esa época. Así que Ray Kroc empezó a filtrar a los aspirantes a ser franquiciados. Se dio cuenta de que los vendedores como él eran perfectos para esta inversión, ya que eran personas que se buscaban la vida todos los días como podían para obtener un sueldo a final de mes. Estaban muy acostumbrados a tratar con toda clase de personas, así que tenían mucha experiencia de cara al público y una gran capacidad de sacrificio. Esto hizo que las franquicias fueran a mejor porque por lo menos el capital humano había mejorado muchísimo. Ahora había mucho más interés por parte de los franquiciados en hacer las cosas bien hechas y cumplir con el concepto McDonald's. Ray Kroc observaba maravillado a las mujeres de los franquiciados porque ellas motivaban a sus maridos, les apoyaban en todo e incluso ayudaban en el restaurante cuando podían. Ellos tenían el apoyo de sus esposas, mientras que él estaba totalmente solo. Su mujer no tenía ningún interés en lo que estaba haciendo, y además de no ayudar en nada, ponía trabas a todo lo que podía, intentando desmotivar a Ray para que dejara de una vez por todas sus ensoñaciones de tener un gran negocio exitoso. Marido y mujer, codo con codo, como un auténtico equipo, uno apoyando al otro. Eso es lo que hacían las parejas franquiciadas. Y esa era precisamente la gran frustración de Ray Kroc con su esposa. Era como intentar acelerar con el freno de mano puesto. El número de franquiciados iba creciendo más y más. Ray Kroc tenía 3 lemas que repetía constantemente a los aspirantes a ser franquiciados. El primero era hacer realidad el sueño americano. El segundo lema era el cielo es el límite. Y el tercero era McDonald's es familia. Diciendo McDonald's es familia, se refería al ambiente que tenían que tener los restaurantes. El tipo de clientela importaba muchísimo. Él entendió desde el primer momento que eso era una de las claves del éxito de McDonald's. Poco a poco y con gran sacrificio, el tipo de personas que se franquiciaban era realmente la clase de emprendedores que necesitaba la marca McDonald's, hasta el punto de que Ray Kroc no tenía que buscar a esos emprendedores, sino que ellos le buscaban a él. De todas formas, la expansión de las franquicias seguía teniendo un problema enorme, el problema de la descapitalización. No había capital líquido, no había dinero debido al modelo de negocio que tenía la marca McDonald's.
Ray Kroc intentó renegociar con los hermanos McDonald para tener un porcentaje de beneficios algo más amplio, pero los hermanos no cedieron, así que el problema persistió hasta llegar al punto de que la situación era prácticamente insostenible económicamente hablando. Los problemas de Ray Kroc parecían no tener fin. Una noche, al llegar a casa, su mujer le dijo que había descubierto otra de sus fechorías, y esta vez se trataba de algo realmente muy grave. Por casualidad, averiguó que él había hipotecado la casa donde vivían sin decirle nada a ella, con el gran riesgo de perder la vivienda si las cosas salían mal, por lo que esa noche tuvieron una nueva discusión, y esta vez fue bastante fuerte. Cada atardecer, él seguía observando las franquicias sin que le vieran para ver cómo trabajaban, y veía con anhelo cómo las esposas de los franquiciados apoyaban a sus maridos incondicionalmente, y de hecho una de esas esposas fue clave para intentar solucionar el gran problema económico que tenía la franquicia McDonald's. Resulta que uno de los principales causantes de los problemas económicos era el coste de refrigeración de los helados. Era un coste desproporcionadamente muy alto en comparación con todos los demás gastos. Un día, una de estas esposas de los franquiciados, llamada Joan Smith, tuvo una brillante idea. Se reunió con Ray Kroc y le propuso unos helados que iban en sobres y que estaban fabricados con leche en polvo, por lo que significaba un gran ahorro en energía eléctrica. A Ray Kroc le pareció una buena idea, así que probó el producto y le gustó. Ray Kroc rápidamente se lo comunicó a los hermanos McDonald, pero como siempre, los hermanos se opusieron argumentando que la marca McDonald's solo ofrecía productos de calidad y no productos prefabricados, despreciando la idea que hubiera permitido ahorrar miles de dólares a todos los locales McDonald's en un momento de crisis. Cuando parecía que todo estaba perdido, un asesor le replanteó a Ray Kroc el modelo de negocio que tenía McDonald's de una forma muy diferente. Hasta ese momento, el modelo de negocio funcionaba de la siguiente manera. El franquiciado buscaba un terreno, lo alquilaba al propietario que tuviera y con un préstamo bancario construía el local. Ray Kroc lo que hacía era darle el nombre de la marca McDonald's y el conocimiento práctico con la metodología de trabajo. Todo a cambio de una comisión por la venta de las hamburguesas. Sin embargo, el modelo de negocio que le propuso este asesor fue que fuera él el que comprara los terrenos para alquilarlos a los franquiciados. Esto proporcionaría 4 claves que cambiarían todas las reglas del juego. Primero, habría un flujo de ingresos constante porque empezaría a tener ingresos por el alquiler del terreno, incluso antes de que el franquiciado vendiera la primera hamburguesa. Segundo, no tendría problemas con los bancos porque los bancos tendrían la garantía de los mismos terrenos. Tercero, habría más capital para expandir la franquicia, que a su vez generaría más adquisiciones de terrenos con una consecuente nueva expansión y así sucesivamente. Y la cuarta clave es que, además, ofrecía el control sobre los franquiciados. Si el franquiciado no cumplía con los estándares exigidos, se interrumpiría el contrato para que otro emprendedor ocupase ese terreno, un terreno propiedad de McDonald's y no de otra persona, ¿entiendes? Por tanto, el negocio no estaba en vender hamburguesas, sino que el negocio estaba en los terrenos donde se vendían las hamburguesas. Fíjate lo importante que son los asesores. Desde ese momento todo cambió. Ray Kroc creó su propia compañía que compraba terrenos para alquilarlos a los franquiciados. Por supuesto, los hermanos McDonald, cuando se enteraron, no estuvieron de acuerdo,
pero no pudieron hacer nada porque su poder de mandato estaba dentro de los restaurantes, no en los terrenos donde estaban situados. Además, Ray Kroc desobedeció a los hermanos McDonald con la prohibición de vender helados que se almacenaban en sobres de leche en polvo. Dio la orden de implantar la idea que le dio Joan Smith, la esposa de uno de los franquiciados, ¿recuerdas? Esta mujer, llamada Joan Smith, a partir de ahora también será alguien muy importante en esta historia, porque Ray Kroc y Joan Smith se enamoraron. Al poco tiempo, Ray Kroc y Joan Smith se divorciaron de sus respectivas parejas para casarse, a pesar de que él tenía 26 años más que ella. La edad no importaba porque tenían algo muy importante en común. Se comprendían mutuamente a la perfección y se apoyaban uno al otro en el emprendimiento. Así que Ray Kroc y Joan Smith se convirtieron en marido y mujer y su matrimonio les duraría toda su vida. Ray Kroc rompió todas las relaciones contractuales con los hermanos McDonald. Ellos lo amenazaron con demandarlo llevándolo a juicio, pero Ray Kroc lo tenía todo a su favor. Los hermanos McDonald solo tenían un pequeño restaurante y Ray Kroc ahora era el presidente y director general de una corporación con terrenos en 17 estados diferentes. Los hermanos McDonald hubieran ganado el juicio, pero mucho antes de ganarlo se hubieran arruinado por los enormes costes judiciales que hubieran necesitado realizar. Finalmente, los hermanos McDonald, para desembarazarse de Ray Kroc, pidieron $1 millón para cada hermano más los impuestos. En total, $2.700.000. Además, también querían conservar su pequeño restaurante donde habían trabajado siempre, para dejárselo a sus trabajadores cuando ellos se jubilaran, y el 1% de la rentabilidad futura de la compañía McDonald's de forma perpetua. Ray Kroc accedió, pero la petición del 1% de la rentabilidad futura no quiso firmarla. Admitía ese 1%, pero solo con un acuerdo verbal, porque, según él, los inversores no querían invertir si ese 1% estaba en la cesión de los derechos. Los hermanos McDonald, a regañadientes, aceptaron, llevándose $1 millón cada uno, más el pago de los impuestos y su pequeño restaurante inicial. El mundo de los negocios es apasionante, pero al mismo tiempo es muy cruel. Ray Kroc acabó por apropiarse de la marca registrada McDonald's y nunca cumplió su palabra de dar el 1% de la rentabilidad futura. Los hermanos nunca recibieron los royalties que pactaron con el acuerdo verbal. Eso hubiese significado una inmensa fortuna para los hermanos McDonald y su descendencia. Recordemos que Ray Kroc era un hombre de 52 años, sin estudios, que se ganaba la vida como podía vendiendo batidoras a los restaurantes, y que su entorno lo consideraba un fracasado de la vida. De todas formas, Ray Kroc, a base de persistir y mantenerse firme en sus convicciones, acabó creando un imperio de 1.700 restaurantes en 50 estados diferentes de los Estados Unidos de América, y con la implantación en 5 países extranjeros. Mientras él estuvo al mando de la compañía McDonald's, el flujo de ingresos llegó a alcanzar los $700 millones anuales. Fred Tanner, el joven novato cocinero de hamburguesas del que te hablé al principio y te dije que sería una persona muy importante en el futuro, ¿te acuerdas? Empezó como un simple cocinero de hamburguesas y acabó como presidente de McDonald's. Acabó relevando a Ray Kroc como presidente de la compañía cuando Ray se jubiló por la vejez. Fred Tanner, una vez presidente, fue la persona que extendió los restaurantes McDonald's a más de 100 países diferentes alrededor del mundo.
Ray Kroc murió en 1984 por problemas cardíacos a los 81 años de edad. Para unos fue un villano y para otros fue un héroe. Todo depende del punto de vista desde donde se mire. La realidad es que hoy en día McDonald's es una de las empresas más grandes del mundo y todos los días sirve comida al 1% de la población mundial. Y esta ha sido la historia de McDonald's. Espero que te haya gustado. Siempre es bueno saber cómo lo hicieron otros para ser exitosos, porque siempre aprendes algo nuevo, tanto de los errores que cometieron como de los aciertos. Pues esto es todo. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.